En Navidad mi hermano de 17 años dijo, hasta yo tengo novia y tú no, perdedor. Mis padres soltaron una carcajada diciendo, ni pagando consigues una, así que enfrente de ellos, llamé al banco y cancelé sus tarjetas. Me llamo Mauricio, tengo 30 años, y hasta hace poco pensé que la familia era algo que valía la pena soportar, aunque doliera. No me malinterpreten, no es que odiara a mis padres o a mi hermano menor, Diego, pero lo que teníamos no era exactamente amor. Era más bien un negocio, yo ponía el dinero, ellos lo gastaban, y de vez en cuando me soltaban un gracias como quien tira una moneda a un mendigo. Así habían sido las cosas desde que empecé a trabajar y a ganar lo suficiente como para mantenerlos a todos. Mi papá, José, mi mamá, Teresa, y Diego, mi hermanito de 17 años, dependían de mí, y yo, como idiota, seguía firmando cheques. Todo empezó años atrás, cuando terminé la universidad y conseguí un trabajo decente en una empresa de tecnología. No soy un genio ni nada por el estilo, pero sé manejar sistemas, resolver problemas, y eso me dio un sueldo que, para alguien como yo, que creció con lo justo, era un sueño. Al principio, lo usé para mí, me mudé a un departamento pequeño pero cómodo, compré un carro usado que no se descomponía cada 2x3, y hasta me di el lujo de viajar un fin de semana a la playa con unos amigos. Fue una época buena, sencilla, donde sentía que por fin controlaba mi vida. Pero entonces mi familia entró en escena. Mi papá fue el primero. Una tarde, me llamó mientras yo estaba en la oficina revisando unos códigos. Mauricio, hijo, estamos mal con la luz. Nos van a cortar el servicio si no pagamos esta semana. ¿Tú no podrías ayudarnos con algo? Su voz tenía ese tono cansado que siempre usaba, como si el mundo le hubiera hecho una injusticia tras otra. Yo, que todavía creía en eso de ayudar a los viejos, le dije que sí sin pensarlo mucho. Hice una transferencia desde mi celular, pagué la factura completa, y mi papá me respondió con un gracias, hijo, eres un buen muchacho. Me sentí bien, útil. Después vino mi mamá. Un día, mientras yo estaba en casa viendo una serie, sonó el teléfono. Mauricio, el mercado está carísimo, y con lo que tu papá gana no nos alcanza ni para lo básico. Tú que estás bien, ¿no nos puedes mandar algo? Mi papá no ganaba nada, claro. Había dejado de trabajar años atrás, diciendo que la espalda no le daba para más, aunque nunca vi un papel médico que lo comprobara. Mi mamá tampoco trabajaba, decía que criar 2 hijos había sido su carrera. Así que, otra vez, saqué la billetera. Les mandé dinero para el mercado, y mi mamá me dijo, ay, hijo, ¿qué haríamos sin ti? Sonaba bonito, pero con el tiempo me di cuenta de que no era un cumplido. Era una advertencia. Y luego estaba Diego, mi hermano menor. Él tenía 17 años esa Navidad, pero desde los 14 ya sabía cómo sacarme plata. Hermanito, necesito unas zapatillas nuevas, las mías están rotas, me decía, y yo, como tonto, le compraba unas Nike que costaban más de lo que yo gastaba en ropa en un año. Mauricio, hay una chica que me gusta, pero no puedo invitarla a salir sin plata, no me hagas quedar mal, me soltaba con esa sonrisa de medio lado que le funcionaba con todo el mundo. Y yo, otra vez, le pasaba billetes para que se luciera con sus citas. Diego era el rey de la casa, el consentido, el que siempre salía ganando. Y yo, bueno, yo era el que pagaba la corona. La verdad es que no me importaba tanto. Siempre pensé que la familia era eso, sacrificio. Mis únicos 2 amigos me decían que estaba loco, que no tenía por qué cargar con ellos, tú verás, pero te están chupando la sangre, decían, y yo me encogía de hombros, como si no me importara. Les decía que no entendían. José y Teresa eran mis padres, me habían criado, y Diego era mi sangre. ¿Qué iba a hacer? ¿Dejarlos en la calle? Así que seguí. Hasta el punto en que llegué a pagarles todo, les pagaba el alquiler, la luz, el agua, el internet, el mercado. A Diego le pasaba billetes cada vez que me decía, hermanito, necesito salir con esta chica, no me hagas quedar mal. Y yo, como un cajero automático con patas, sacaba la billetera. Pero no todo era tan simple. Había días en que me miraba al espejo y me preguntaba por qué seguía haciéndolo. Tenía 30 años, vivía solo, no tenía novia ni hijos, y mi vida giraba alrededor de ellos. Debo aceptarlo, cada vez que sacaba la billetera, sentía un nudo en el estómago.
Cada vez que Diego me pedía más y más, me preguntaba por qué yo, que trabajaba de sol a sol, tenía menos que él, que no movía un dedo. Cada vez que mis padres me llamaban El Salvador pero luego se reían de mí a mis espaldas, sentía que algo se rompía un poquito más. Pero seguía, porque era lo que conocía, lo que me habían enseñado, la familia está primero, aunque te destroce. Pero todo tiene un límite, y el mío llegó esa Navidad. Era 24 de diciembre, y como siempre, fui a la casa de mis padres con una bolsa llena de regalos y un sobre con dinero extra para que pasaran las fiestas tranquilos. Había pasado la mañana cocinando en mi departamento, porque sabía que si no llevaba algo, terminaríamos comiendo pan con mortadela. Llegué con un pavo asado, puré de papas, ensalada, y un par de botellas de vino que me costaron un ojo de la cara. La mesa estaba puesta, y por un momento pensé que sería una noche decente. Iluso. Nos sentamos a comer, y al principio todo iba bien. Mi papá cortó el pavo, mi mamá sirvió los platos, y Diego se llenó la boca mientras hablaba de sus planes para Año Nuevo. Yo estaba callado, comiendo tranquilo, pensando en que al menos este año no me habían pedido más plata en la cara. Pero entonces Diego abrió la boca, y todo se fue al carajo. ¿Y tú, Mauricio? ¿Qué vas a hacer en Año Nuevo? Ah, espera, nada, ¿verdad? Ni novia tienes, dijo, con esa sonrisa de sabelotodo que siempre me sacaba de quicio. Miré mi plato, respiré hondo, y traté de ignorarlo. Pero él no paró. Hasta yo tengo novia y tú no, perdedor. A tus 30 años, qué vergüenza, mis padres se rieron como si hubiera sido el chiste más gracioso del mundo. El tenedor se me quedó a medio camino de la boca. Los miré, esperando que se callaran y dijeran que era broma, pero no como si fuera poco, mis padres entraron al juego. Mi papá no paraba de reír, casi se atraganta con el pavo. Mi mamá lo siguió, tapándose la boca como si fuera lo más gracioso del mundo. Ni pagando consigues una, dijo mi papá entre risas, dándole un codazo a mi mamá. Ella asintió, y se rieron más fuerte. Los tres se estaban partiéndose de risa, como si yo fuera el payaso de la noche. Me quedé callado, mirando mi plato, sintiendo como la sangre me subía a la cara. No era la primera vez que me humillaban, pero esa vez fue diferente. Era Navidad, carajo. Había gastado mi tiempo, mi dinero, mi energía en ellos, y ahí estaban, riéndose en mi cara como si yo no valiera nada. Entonces hice algo que nunca había hecho antes. Saqué mi celular del bolsillo, lo puse en altavoz, y marqué el número del banco. Los tres seguían riéndose, pensando que estaba buscando una distracción o algo. Cuando contestó la operadora, dije bien claro, buenas noches, quiero cancelar todas las tarjetas asociadas a mi cuenta. Sí, las adicionales. Todas. Se hizo un silencio en la mesa. Mi papá dejó de reírse y me miró como si le hubiera dado un infarto. Mi mamá soltó el vaso de vino que tenía en la mano, y Diego se enderezó en la silla, con los ojos bien abiertos. ¿Qué estás haciendo, Mauricio?, preguntó mi papá, con un tono que mezclaba sorpresa y enojo. Lo que debí hacer hace años, respondí, sin mirarlo. La operadora me pidió confirmar mi identidad, y lo hice, alto y claro, para que todos escucharan. Sí, soy Mauricio Sánchez. Cancelen las tarjetas de José Sánchez, Teresa López y Diego Sánchez. Efectivo ahora mismo. Cuando colgué, los tres me miraban como si hubiera prendido fuego a la casa. Mi papá se levantó de la silla, rojo de la rabia. ¿Qué te pasa, muchacho? ¿Te volviste loco? No, dije, tranquilo, mientras guardaba el celular. Solo me cansé de ser el perdedor que paga por todo mientras ustedes se ríen de mí. Y me levanté de la mesa, dejándolos con el pavo a medio comer y sus caras de idiota. Por primera vez en años, sentí que respiraba. Caminé hacia la puerta de la casa con el corazón latiéndome a 1000 por hora, pero no me arrepentí ni por un segundo. Atrás de mí, podía escuchar las voces de mi familia subiendo de tono. Mi papá gritaba algo sobre ingratitud y respeto, mi mamá le decía a Diego que me detuviera, y mi hermanito, bueno, él solo soltó un "estás loco, Mauricio", que me hizo apretar los puños. No me di la vuelta. Agarré mi chaqueta del perchero, abrí la puerta y salí al frío de la noche. El aire helado me pegó en la cara, pero se sintió como libertad. Subí a mi carro, y me quedé un rato sentado ahí,
con las manos en el volante. No encendí el motor de inmediato. Quería procesar lo que acababa de hacer. Había cancelado las tarjetas de crédito que les había dado a mis padres y a Diego. Esas tarjetas que usaban para todo, las compras del supermercado, la ropa de marca que Diego se ponía para impresionar a sus amigos, las salidas a restaurantes que mi mamá juraba que se merecía después de tanto sacrificio. Todo eso se acabó en una llamada de 5 minutos. Y aunque una parte de mí sentía un nudo en el estómago, otra parte, mucho más grande, estaba aliviada. Arranqué el carro y manejé de vuelta a mi departamento, a unas cuadras de ahí. La ciudad estaba tranquila, con luces navideñas parpadeando en las casas y algún que otro borracho cantando villancicos en la calle. Cuando llegué, me tiré en el sofá con una cerveza en la mano y puse música, algo tranquilo para bajar la adrenalina. Fue entonces cuando mi celular empezó a vibrar como loco. Miré la pantalla, llamadas de mi papá, mensajes de mi mamá, hasta un audio de Diego que no me molesté en abrir. Apagué el teléfono y lo tiré al otro lado del sofá. No quería escucharlos. No esa noche. Al día siguiente, me desperté tarde. Era 25 de diciembre, y por primera vez en años no tenía planes de correr a la casa de mis padres a solucionarles la vida. Me hice un café y me senté en la cocina, mirando por la ventana. Fue raro. Siempre había tenido esa rutina de chequear con ellos, de asegurarme de que tuvieran todo lo que necesitaban. Pero ahora, nada. Solo silencio. Bueno, silencio hasta que alguien empezó a golpear mi puerta como si quisiera tirarla abajo. Abrí, y ahí estaba mi papá, con la cara roja y los ojos echando chispas. Detrás de él, mi mamá, con los brazos cruzados y esa mirada de estoy muy decepcionada, que usaba desde que era niño. Diego no estaba, seguramente todavía durmiendo la resaca de la noche anterior. ¿Qué carajos te pasa, Mauricio?, empezó mi papá, entrando sin que lo invitara. ¿Cancelaste las tarjetas? ¿Cómo se te ocurre hacernos esto? Buenos días a ustedes también, dije, cerrando la puerta detrás de ellos. Me crucé de brazos y los miré, tratando de mantener la calma. Les hice un favor por años. Pago todo, y ustedes me tratan como basura. Anoche fue suficiente. Mi mamá dio un paso adelante, con esa voz suave que usaba para manipularme. Hijo, fue una broma. No sé por qué te lo tomaste tan a pecho. Somos tu familia, Mauricio, no puedes dejarnos así. Una broma, repetí, sintiendo como la rabia me subía otra vez. ¿Llamarme perdedor en mi cara y reírse como si fuera un chiste es una broma? ¿Usarme como banco y burlarse de mí es una broma? Mi papá levantó las manos, como si quisiera calmar las cosas, pero su tono era puro veneno. Mira, muchacho, nosotros te dimos todo cuando eras pequeño. Te criamos, te dimos un techo. Ahora que tienes plata, ¿qué? ¿Nos das la espalda? Eres un desagradecido. Eso me dolió, no voy a mentir. Siempre habían usado esa carta, te criamos, nos debes. Pero esta vez no iba a ceder. Respiré hondo y los miré a los dos, bien fijo. Ustedes dejaron de trabajar hace años. Yo los mantengo. Pago la casa, la comida, las cuentas. Le doy plata a Diego para que se haga el galán con chicas que ni siquiera me saludan. ¿Y ustedes, qué me dan? Humillaciones. Se acabó. Mi mamá empezó a llorar, algo que siempre funcionaba conmigo antes. Mauricio, por favor, no seas así. Somos tu familia. ¿Cómo vamos a pagar las cosas ahora? No tenemos nada. Consigan trabajo, dije, frío. O pidan ayuda a Diego, que también se le da gastar mi dinero. Yo terminé. Mi papá dio un paso hacia mí, como si quisiera intimidarme, pero se detuvo. Sabía que no iba a funcionar. Esto no se queda así, Mauricio. Vas a arrepentirte de esto. Ya veremos, respondí, abriendo la puerta para que salieran. Por ahora, váyanse de mi casa. Se fueron, mi papá murmurando insultos y mi mamá lloriqueando como si el mundo se acabara. Cerré la puerta, me apoyé contra ella y solté un suspiro largo. No sabía qué iba a pasar después, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control.
Cerrar la puerta detrás de mis padres fue como soltar una mochila que había cargado por años. Me quedé ahí, apoyado contra la madera, escuchando cómo sus pasos se alejaban por el pasillo del edificio. Mi papá seguía gruñendo algo que no alcancé a entender, y mi mamá soltaba esos sollozos exagerados que siempre usaba para hacerme sentir culpable. Pero esta vez no funcionó. No abrí la puerta, no corrí detrás de ellos, no les dije esperen, lo arreglo. Solo me quedé quieto, respirando, dejando que el silencio llenara mi departamento. Días después de eso, el 28 de diciembre, me imaginé que las cosas ya estarían poniéndose feas para ellos. Yo conocía sus hábitos mejor que nadie. Mi papá, José, mi mamá, Teresa, y Diego vivían al día, gastando cada peso que les llegaba como si nunca fuera a acabarse. Las tarjetas que yo les había dado eran sus salvavidas, pagaban el alquiler, la luz, el agua, el internet, el mercado, todo. Sin ellas, era cuestión de tiempo para que el castillo de naipes se les viniera abajo. Y con el fin de mes acercándose, sabía que el golpe iba a ser duro. No me equivocaba. El 30 de diciembre, mientras estaba en mi departamento revisando unos correos del trabajo, mi celular empezó a vibrar otra vez. Lo había encendido por primera vez desde Navidad porque necesitaba coordinar algo con mi jefe, y ahí estaba, 5 llamadas perdidas de mi mamá, 3 de mi papá, y un mensaje de Diego que decía simplemente, hablamos, urgente. No contesté de inmediato. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo ese nudo en el estómago que siempre aparecía cuando ellos estaban cerca. Pero esta vez no era culpa, era curiosidad. Quería saber cómo estaban lidiando con el desastre que les había dejado. No tuve que esperar mucho. Esa misma tarde, alguien tocó el timbre como si fuera una emergencia. Miré por la ventana y los vi, nuevamente mi papá y mi mamá, parados en la entrada, con cara de funeral. Abrí la puerta pero no los dejé entrar. ¿Qué hiciste, Mauricio?, empezó mi papá, sin darme tiempo a decir nada. Nos cortarán la luz si no pagamos. El casero llamó cobrando y si no pagamos el alquiler, nos echa. No tenemos comida, no tenemos nada. ¿Esto es lo que querías? Vernos en la calle. Yo no iba a perder más tiempo con ellos, ya habían venido el 25 a rogarme que pagara sus cuentas, así que solamente les dije, trabajen, ya no tienen cajero automático y les cerré la puerta en la cara. Papá la golpeó con rabia y mamá empezó a llorar gritando como si la estuvieran torturando, seguramente para llamar la atención de todos. Luego de 10 minutos se fueron, no los volví a escuchar. Sorprendentemente, después de eso no supe nada de ellos. Los días pasaron, el año nuevo llegó y se fue, y mi celular se quedó en silencio. Ni una llamada, ni un mensaje, ni un golpe en la puerta. Pensé que volverían al día siguiente, o al otro, con más súplicas o amenazas, pero no. El 31 de diciembre me quedé solo en mi departamento, viendo los fuegos artificiales por la ventana. Los primeros días de enero fueron extraños, casi demasiado tranquilos. Me imaginé que estarían buscando cómo sobrevivir, tal vez pidiéndole favores a alguien más, pero no me importó. Por fin era libre. Hasta que llegó el 21 de enero. Ese día, estaba en mi sala revisando unos informes del trabajo cuando mi celular sonó. Era un número que no reconocí, pero contesté por curiosidad. Era mi mamá, con la voz temblorosa, casi irreconocible. Mauricio, soy yo. Por favor, no cuelgues. Estamos mal, muy mal. No tenemos luz ni agua ni internet desde hace semanas. No hemos comido bien en todo este mes, solo lo que conseguimos pedir prestado. El casero nos dio plazo hasta mañana, 22 de enero, para pagar el alquiler, o nos echa. Te lo suplico, hijo, ayúdanos. Antes de que pudiera responder, escuché a mi papá al fondo, gritando para que lo oyera. Mauricio, esto es inhumano. Nos tienes viviendo como animales. No tenemos ni para un pan. Haz algo, carajo, o vas a cargar con esto toda tu vida. Luego Diego tomó el teléfono, con ese tono arrogante que nunca perdía del todo, aunque se notaba que estaba nervioso. Oye, hermanito, esto ya no es chiste. No tengo ni para salir, mis amigos me dejaron de hablar porque no puedo pagar nada. Haz algo, por favor, no seas tan duro. Me quedé callado un momento, dejando que sus palabras se asentaran. Podía imaginármelos, la casa a oscuras, sin agua para bañarse,
con el refrigerador vacío y el casero golpeando la puerta. Una parte de mí, muy pequeña, sintió lástima. Pero entonces recordé todas las burlas, que solo me querían por mi dinero, esa cena, las risas, el perdedor de Diego, el ni pagando de mi papá. Y esa lástima se esfumó. No voy a cambiar mi decisión, dije, tranquilo pero firme. Les di todo durante años. Pagué el alquiler, la luz, la comida, hasta tus citas, Diego. Y ustedes me humillaron en mi cara. Ahora que no tienen mi plata, ¿qué soy? Nada. Resuelvan esto solos. Mi mamá empezó a llorar más fuerte. Mauricio, por Dios, no tenemos a dónde ir. Nos van a echar mañana, ¿qué vamos a hacer? Te lo ruego, hijo, no nos abandones. Consigan trabajo, respondí, cortante. Pidan prestado. Vendan algo. Pero no cuenten conmigo. Ya terminé con esto. Y colgué, sin darles tiempo a decir más. El silencio volvió a mi departamento, pero esta vez venía con un peso diferente. Sabía que estaban en un hoyo, que el casero no iba a ceder, que probablemente terminarían en la calle si no hacían algo rápido. Mi papá seguiría furioso, mi mamá llorando, y Diego buscando a quien culpar. Pero por primera vez, no me sentí responsable. Me levanté del sofá, fui a la cocina y me hice un café, como si fuera un día cualquiera. Ellos podían suplicar todo lo que quisieran, pero mi respuesta no iba a cambiar. Tal vez pensarán que volvieron a llamarme el 22 de enero para volver a rogarme, pero no, el día pasó como cualquier otro, pero yo no podía dejar de pensar en que los echarían de la casa, en mis padres sacando sus cosas con bolsas y cajas, y mi hermano Diego sacando su ropa y sus videojuegos. Me sentía mal en el fondo, pero no iba a dar marcha atrás, así que no hice nada. Pasaron los días, y luego las semanas, y no supe más de ellos. Febrero llegó con su rutina, trabajo, caminatas por el parque, alguna cerveza con mis únicos 2 amigos. Mi vida se volvió más simple, más mía. Empecé a gastar mi dinero en cosas que quería, un televisor nuevo, un viaje corto a la montaña, hasta me apunté a un gimnasio que llevaba años diciendo que probaría. Cada peso que no iba a sus manos se sentía como un pedazo de libertad que recuperaba. Un día, a finales de febrero, recibí un mensaje de Diego. Era corto, directo: hermanito, estamos con la tía Rosa. Las cosas están mal, pero sobrevivimos. Perdón por lo de Navidad. Si quieres hablar, aquí estoy. Lo leí un par de veces, y por un momento pensé en responder. Pero luego borré el mensaje y bloqueé su número. No era odio, no era rencor. Era que ya no tenía nada que decirles. El perdón llegaba tarde, y no cambiaba lo que habían hecho por años. Si estaban sobreviviendo, bien por ellos. Pero yo no iba a volver a cargar con su peso. Mi papá y mi mamá nunca me buscaron después de esa llamada del 21 de enero. Supuse que el orgullo de mi papá lo mantenía callado, y mi mamá, bueno, tal vez por fin entendió que sus lágrimas ya no funcionaban conmigo. O quizás estaban demasiado ocupados tratando de salir del hoyo en el que habían caído. No lo sé, y no me importa. De todas maneras, me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Fui muy duro con ellos, o se lo tienen merecido? ¿Qué opinan? Suscríbete para más historias diarias.